El día de hoy he venido yo pensando y mucho respecto de cómo está el país el momento en que la Corte Constitucional a la final decide enjuiciar políticamente o que se le enjuicie políticamente al primer mandatario Guillermo Lasso Mendoza. Es que el país ya no da más. Y ya no da más un día más. Permítame remarcar esto, esta redundancia inclusive. Ya no da más. Ha tocado el recontrafondo. El recontrafondo, señoras y señores. Esto ya es insoportable. Esto ya es inaguantable. Y si yo fuese presidente de la República, cosa que por cierto no es nada más que un sueño o una imaginación, lo que haría es renunciar al cargo de la presidencia de la República. Así es que existe un poquito de dignidad por parte del señor Lasso, debería renunciar, porque ya han habido ejemplos de esto. Maguad, el señor Maguad se fue. Acuérdense ustedes muy bien cómo se fue. Claro, previo a eso, en el país existieron movilizaciones tremendas pidiendo la salida de Yamil Maguad. Pero en ese espejo sí debería mirarse usted a mi señor Lasso. Mírese, el país está a punto de explotar. Yo no me puedo explicar hasta ahora cómo es que no ha explotado. Cómo es que no ha explotado y se puede evidenciar pasividad. Pero es una pasividad extraña, señoras y señores. Es una pasividad que tiene que ver más que todo con el miedo. Porque hay un miedo terrible de la gente, inclusive a salir de su casa a cumplir sus tareas diarias, cotidianas. Porque teme que le van a matar. Teme que ya no van a poder volver. Y ese temor ya es generalizado. Ya no es centralizado solamente en Guayaquil, no. Ahora esto pasa en todo el país. Entre jóvenes, niños, adultos, gente de plata, gente del sector medio, gente pobre. Bueno, no se salva un solo sector. Ese miedo, ese temor, supongo yo y creo yo, es también el que está impidiendo que la gente, de una vez por todas, salga y explote en las calles. Explote en las calles para exigir la salida del presidente. Es que yo no le veo por ningún otro lado ninguna posibilidad de que esto se logre arreglar bajo la actual administración. No hay cómo, es imposible. Señor Lasso ya no puede hacer, ha podido manejar el país. Es evidente eso, señoras y señores. Y claro, el señor Lasso está aceptando, o su gobierno está aceptando el juicio político. Como ustedes saben, esto fue decidido por una mayoría calificada de 6 magistrados de la Corte Constitucional y consecuentemente tiene que procederse. Serán 45 días. El presidente Lasso, si es que tuviese un poquito de dignidad, debería renunciar y evitarle al país 45 días de desgaste, de una bronca que se va a dar en términos políticos y que puede agudizarse en términos sociales inclusive, y pacificarle al país, dar paso a un recambio de su propio gobierno, que asuma el señor Borrero, y a lo mejor por allí logra alcanzar acuerdos con otros sectores, porque el país requiere de un acuerdo nacional, y comienza a tratar de modificar lo actuado hasta acá y tomar en cuenta lo que es fundamental, tomar en cuenta desde el gobierno, es decir, satisfacción de las necesidades fundamentales de los ecuatorianos, fundamentales, trabajo, seguridad, por favor, seguridad, si no hay seguridad nadie podemos hacer absolutamente nada. Como ya dije, salimos de nuestra casa y no sabemos si vamos a regresar, pero si lo que ha pasado estas últimas horas es solamente una señal, es solamente una de las cosas, de las muchas que han venido sucediendo durante estos últimos meses, durante este último año fundamentalmente. Y ¿qué decir de este año? Desde enero acá. En estos 3 meses, como nunca antes, se ha vivido una ola de violencia, pero inusitada. El presidente se le fue de las manos del control del país. Las bandas de narcotraficantes, las bandas organizadas están tomadas. La República, perdónenme, pero es que no hay otra forma de decirlo, están tomadas, se han adueñado
El Estado ecuatoriano, perdón, está tomado por las bandas organizadas. Y con una reacción, si no nula, absolutamente débil de quienes deberían responder a esta situación. Entonces, señor presidente, como ciudadano, le digo, no sé si esto se ha compartido por otros ecuatorianos y ecuatorianas, renuncie, hágale un bien al país, dé paso a un recambio con su propio equipo, que el señor Borrero arme un gabinete más amplio y comience a actuar para sacarle al país de semejante atolladero, nunca antes visto en la historia. He dicho de manera repetida, 40 años llevo yo de periodista, 40 años. Es decir, he visto desfilar cualquier cantidad de gobiernos, como se podrán imaginar, pero nunca me he topado con esta realidad tan lacerante, tan bárbara, nunca, como nunca antes. Miremos lo que dijo el gobierno nacional tras conocer el juicio político que podrá ser implementado en su contra por parte de la Asamblea Nacional. Lo primerito, miren ustedes, que no hay respeto, ¿no? Rechazamos el juicio político, respetamos la decisión de la Corte, pero ratificamos la inocencia del presidente. Pero por favor, ¿de qué inocencia hablamos? Por favor, ¿de qué inocencia hablamos? Pero si todos los días vemos lo que está sucediendo en el país, y eso es responsable de ¿quién? ¿Quién es responsable del país? ¿Quién está al mando del poder político en el Ecuador? Usted, pues, señor Lazo. Usted no es inocente, no es inocente. Sus erradas políticas son las que les tienen al Ecuador como estamos. Sus erradas políticas, por favor. Comienzan un comunicado diciendo mentiras, sosteniendo falacias. Ratificamos la inocencia del presidente. En última, en el juicio usted tendrá que probar si en efecto es inocente. Lo sostendrá desde todo punto de vista, desde luego. Pero usted señala además en ese comunicado que esta decisión de aceptar el juicio político de ninguna manera valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del presidente. ¿Por qué no fue a desestimar estos argumentos cuando les llamaron como 2 veces mientras la Asamblea Nacional realizaba las previas investigaciones para este juicio político? No lo hizo. Sencillamente usted no quiso responder, no quiso enfrentar como debería haberlo hecho. Y ahora, claro, los argumentos planteados por la legislatura no son válidos, ¿no es cierto? El planteamiento de la Asamblea, dice el comunicado, nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico ni político alguno. Sí, señor, sí tiene sustento jurídico, la Corte lo acaba de reconocer, y tiene también argumento político, lo tiene, porque es un juicio político que está consagrado en la Constitución y sobre el cual y mediante el cual usted puede ser fiscalizado, porque así lo señala la Constitución de la República, así lo señala la Constitución de la República. Entonces no es un argumento justificatorio lo que usted está señalando en su comunicado. Sigamos, en la parte final hay una frase a la que yo me quiero hacer referencia con mayor potencia. Póngale por favor el comunicado. Es que esto ya es el colmo del descaro. Desde mi punto de vista, esto ya es el colmo del descaro. Las inconsistencias en los argumentos de este juicio, en la parte final, no acabarán con nuestra visión de servir a cada uno de ustedes ecuatorianos. Pero por favor, ahí es que uno se indigna. La verdad es que no puedo hablar no puedo hablar alto, ¿no? Me molesta la garganta, pero ¿cómo se miente al Ecuador? Las inconsistencias en los argumentos de este juicio no acabarán con nuestra visión de servir a cada uno de ustedes ecuatorianos. ¿De qué servicio nos habla, señor Lazo? Cientos de miles de ecuatorianos se están yendo del Ecuador porque ya no soportan vivir en su país, en nuestro país. No tienen trabajo, les asaltan, les matan, les extorsionan, les roban todos los días. Y usted dice que sirve a cada uno de los ecuatorianos. Eso es una mentira. Acéptelo. Por favor, hay que tener dignidad o tener caradura para mentir de semejante manera, ¿no? De semejante manera. Y todo esto que estoy señalando, mis queridos amigas y amigos, es que lo que ocurre en el Ecuador actualmente, en estos días agudizado mucho más, porque han sido 2 años insoportables, y lo que ocurre, digo, en el país en estos días es dramático,
Es tremendo. Miren, hasta periodistas tienen que salir del país para protegerse, ¿no? Para protegerse. Los médicos en el hospital del IES renuncian masivamente porque le acaban de asesinar, ¿no?, a una gerente del hospital del IES de Guayaquil. Las bandas organizadas. Y todo esto en medio de una indolencia total ante las tragedias como la de Alausí, las inundaciones del Guayas, el terremoto. Ya ustedes conocen todo lo que ha pasado. Y lo más desesperante, y esto es increíble, es que esto, yo no pretendo defender a nadie aquí, pero esto es increíble. Continúan con esa maña, esa enfermedad de seguir culpando a las administraciones anteriores por todo lo que pasa. Venir a decir que no hay dinero para la contingencia en casos de emergencia por culpa del señor Correa, que ya no es presidente del Ecuador hace 6 años, 7 años. Pero por favor, pues, ya basta. Y estoy seguro que ya le van a culpar ahora también al señor Correa del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, ¿no? Ya le van a culpar. Y le estarán culpando del asesinato de esta gerenta del hospital de Guayaquil, del gerente del hospital de Esmeraldas. Allí también tenemos un comunicado en donde se da cuenta del asesinato de este señor gerente del hospital de Delfina Torres de Concha y Esmeraldas. El Ministerio de Salud Pública dice ahí, lamenta confirmar el fallecimiento del coronel en servicio pasivo, Rubén Hernández, quien ocupaba el cargo de gerente del hospital Delfina Torres. Imagínense ustedes. ¿Se soluciona algo con las lamentaciones del régimen cada vez y cuando asesinan a la gente? Y ahora hay empleados de ustedes, porque los gerentes generalmente son puestos por ustedes. Por usted, señor presidente, o por sus más altos funcionarios. Desde luego, ustedes manejan el IES. ¿Sí? A sus propios funcionarios los están matando. Y claro, hay renuncias masivas, porque nadie quiere perder su vida. Pues. ¿Quién le va a aceptar ahora ser funcionario o gerente del hospital de Guayaquil, del hospital de Esmeraldas? Si a la vuelta de la esquina, estas mafias que están apoderadas, ¿no? Apoderadas el negocio de los insumos en estos hospitales, acaban con la vida de los directivos de estos centros de salud. ¿Quién le va a aceptar ser gerente o ser director o ser lo que sea? Nadie, porque ya no hay control, se le fue de las manos, el país se le fue de las manos. Y recién nomás hace pocas horas se está confirmando de la muerte de un ciudadano, de otra de las muertes de un ciudadano, en este caso en San Borondón. Es decir, aquí no se salva absolutamente nadie, ¿no? La muerte de esta directora financiera es increíble lo que pasó, porque da cuenta de que en nuestra sociedad los crímenes por encargo no cesan, y van a seguir, y las víctimas son ciudadanos, como estoy diciendo, de toda condición social. Desde un pequeño comerciante de la calle, un importador de bienes y servicios, ¿no? Y gente a quienes se les exige extorsiones, a quienes se les secuestran y a quienes se asesinan. Y no se salvan solamente estos sectores, ¿no? Se han asesinado a jueces, se han asesinado a profesionales del derecho. Es decir, la inseguridad en el Ecuador campea a diestra y siniestra sin que nadie, haga absolutamente nada. Señor Lasso, ¿sí? Déjele al país en paz. Que en estos últimos días que usted podría estar allí, pues retorne un poco la calma, pero desde otra visión de organización y de comprensión del Estado y de sus políticas. Evítele al país 45 días, que deberán ser estos días utilizados para sustanciar y desarrollar el enjuiciamiento político, ¿no? El país siga como está, o vaya empeorando en su situación. Claro, uno podría preguntarse, ¿pero cuáles son las causas para esta ola de violencia nunca antes vista en el Ecuador? Pues no es solo la pobreza, también es fundamentalmente la pobreza. 7 millones de ecuatorianos de pobres,
El desempleo, obvio, provocado por unas políticas económicas totalmente arbitrarias, sino sobre todo, lo que no hay es gobernanza, no hay gobernabilidad. Usted, señor presidente, no garantiza aquello. Y peor aún, su falta de credibilidad a nivel global. Nadie le cree absolutamente nada. Porque entre lo que usted dice y lo que hace, hay una cantidad increíble de demagogia, hay una cantidad increíble de arrogancia que definitivamente no le permite ver bien las cosas y desarrollar una propuesta de gobierno que le saque al país de esta crisis, pero absoluta, de moral, de credibilidad, de gobernabilidad, de violencia suprema. Por favor, es un pedido de un ciudadano común y corriente, y también de un trabajador de la comunicación social que cree recoger el sentimiento de una gran mayoría de ecuatorianos, siquiera del 80%. Renuncie, evítele al país peores días con lo que viene, porque esto no va a ser sencillo. Usted va a querer defenderse con uñas y dientes y va a montar, me imagino, toda una campaña, ¿no?, de desprestigio de la Asamblea. La Asamblea hará lo propio por su parte para tratar de sostener su posición de enjuiciamiento político. Usted evidentemente tratará de negociar, tratará de convencer a los legisladores para tratar de socavar su moral y evitar que voten por la destitución y el enjuiciamiento político y posterior enjuiciamiento penal, porque la Corte ha reconocido que por allí hubo peculado, y peculado implica cárcel. Si usted es destituido, podría ir preso, señor Lasso, podría ir preso. Inclusive usted, evítese días complejos, días molestosos por su salud, señor presidente. Renuncie, ese es un llamado. Yo le hago este llamado como ciudadano ecuatoriano, no sé si tenga eco, pero creo que estoy recogiendo el pensamiento de una gran mayoría de ecuatorianos, sin lugar a dudas, porque este crimen atroz en la persona de Natalie López Borja es motivo suficiente, digo yo, y creo que conmigo concordarán mucha gente, ¿no?, para que trabajadores, para que afiliados de la seguridad social, para que gente que ya no soporta más estas circunstancias, pudieran salir a las calles ya para protestar, dejando de lado el miedo, para protestar contra la delincuencia, contra el sicariato y los mentalizadores de esta suerte de venganza a muerte que se ha instalado en el país. Sí, se ha instalado en el país porque el presidente sencillamente no puede ni quiere emprender, al menos eso es lo que yo evidencio, y concuerdo con mucha gente que plantea esto. No quiere emprender verdaderamente una guerra contra la delincuencia, no lo hace porque se ve a diario como esto no para, es una bola de nieve pero incontenible, y entonces les corresponde sin duda al pueblo, le corresponde al pueblo armarse de valor, ¿no?, para tratar de cambiar de manera radical un rumbo. Y este rumbo debe ser cambiado también con la presión popular, desde luego, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial. Y claro, yo sostengo, como sostienen muchos, que también debería irse pensando ya en la construcción de una nueva constitución, de reformas constitucionales, de una asamblea constituyente, porque el Ecuador está tomado por las élites, ¿no? El señor Trujillo dejó haciendo un daño tan tremendo al Ecuador que lo tiene como está desinstitucionalizado, con poderes absolutamente corruptos, totalmente desvinculados de su quehacer propio fundamental, que es el beneficio de los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, esto tiene que ser reveído, tiene que ser cambiado, tiene que ser transformado con mucha potencia. Y para ello, sin lugar a dudas, y en términos históricos, le tocará jugar o jugarse a las organizaciones sociales, a las organizaciones populares, al pueblo ecuatoriano, para entrar en ese proceso de transformación. La historia así
lo determina y lo ha determinado ya en reiteradas oportunidades. Recuerde usted también, señor presidente de la República, cómo salió Bucarán, cómo salió el señor Maguad, cómo salió, ¿sí? Cómo salió el señor Lucio Gutiérrez, todos ellos, ¿sí? Votados del poder por una efervescencia popular que ya no podía más. ¿Estamos esperando acaso que se desate una ola de violencia en el Ecuador? Lo hemos venido diciendo de manera reiterada, cuando la violencia se instala, es imposible detenerla. ¿Acaso entonces lo mejor sería, señor presidente, lo mejor sería que usted renuncie? Considérelo al menos, renuncie, evítele al país 45 días que de aquí en adelante vendrán, que pueden ser fatales, sí, muchas cosas y mucha agua podría correr debajo del puente. Son las 7:29, 37 segundos. Gracias, señoras y señores, por el comentario. Wilson, ¿qué tal? Nos vemos. Buenos días.